Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Salazar y hoy vamos a tocar un tema acerca de la violencia. La violencia se puede definir en muchos aspectos de la vida humana y con muchas categorías y vamos a tratar varios. La violencia sistemática y más que todo en el contexto colombiano se ve afectada por muchos causales o muchas instituciones que lo que hacen es que no hacen valer nuestros derechos y la parte ilegal como los grupos armados al margen de la ley y entre otros. Bueno, entonces teniendo esto claro, los cuatro referentes más importantes en este tipo de violencias son el primero, el Estado como no garante de los derechos humanos eh, de los colombianos y que ocultan la verdad ante la sociedad por intereses particulares. En otro aspecto están el paramilitarismo, los grupos armados al margen de la ley, como las FARC, que perpetúan más que todos sus actos en el campo y en lugares donde no llega el Estado. En estos espacios es donde más se cometen la vulneración de los derechos y de lesa humanidad a diferentes poblaciones indígenas, afros, mujeres y comunidad LGBT. También están los grupos que están a cargo del narcotráfico en el contexto colombiano, que también hacen un- una parte importante en este proceso. Y ya en un nivel más bajo está la fuerza pública, donde no es garante de que los colombianos podamos acceder de manera rápida y efectiva en los procesos legales para el mejoramiento el desarrollo de nuestros derechos. Bueno, entonces teniendo también esta retroalimentación, la violencia puede ser psicológica porque afecta el sistema neuronal que va aparte o está relacionada con las emociones. También está la parte física donde se cometen actos violentos hacia el cuerpo, indiferentemente de la persona, y es el psicológico, por ende el emocional, el físico, que es el que afecta al cuerpo, como ya lo dije, y pasaremos a la siguiente diapositiva para poder hacer más claro a qué me refiero. Aquí podemos ver los tipos de violencia. La violencia es sistemática y afecta a cualquier población. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque no todos en este proceso se le vulneran tanto los derechos como a estos cuatro ejemplos que tengo acá, que es la población afro, las mujeres, la comunidad LGBT y los indígenas. Entonces, en este momento lo que haré es explicar a partir de un ejemplo que cómo se evidencia la violencia y cuál es la repercusión que tiene en la sociedad. Entonces, primero con la población afro. Cuando atacamos a la población afro, indiferentemente del contexto, estamos vulnerando una parte de la población que ha sufrido grandes problemas con la violencia históricamente y desde hace mucho tiempo. De hecho, en el conflicto armado fueron los que incluso más sufrieron, porque están alejados de las ciudades y es en su mayoría
una población marginada. Entonces, en este caso, la, acá se vulnera el derecho, ya que en una institución de Paya, en Boyacá, una madre saca a sus hijos de la escuela porque están siendo vulnerados física y psicológicamente por la institución educativa. Dícese de profesores, directivos y padres de familia. ¿Qué lleva esto? A su hijo menor, al de 5 años que está en la etapa de infancia en preescolar, es abusado sexualmente y golpeado constantemente por diferentes estudiantes de la misma institución. Las directivas lo que hacen es dejar que esta conducta pase. De hecho, son los que permiten que hayan estos actos de violencia en la institución y por este lado, los que más sufren son los niños. De hecho, en la sociedad son los primeros en que reciben este impacto de la violencia, ya que es una parte muy pequeña que se preocupa por ellos. Y este es un claro ejemplo, un niño, hombre y negro, es abusado sexualmente y golpeado al punto en el que no pueden hacer otra cosa que incluso irse, porque no hay soluciones por parte del Estado, que como dije tiene que ser garante de los derechos de cualquier ciudadano. Y esto implica que también no solamente pare ahí la violencia, sino que siga, porque no se hace nada, no se hace un proceso, un debido proceso a la regla y a la institucionalidad, sino que se deja ahí, se deja pasar, lo que es muy grave. Este caso es con referencia a las mujeres, que también en todos los aspectos de la vida son muy violentadas de manera general general y de género, porque no son garantes de los mismos derechos indiferentemente de los hombres, sea por el color de raza, incluso siendo parte de la comunidad LGBT. Entonces, Allison, en este caso, es una niña que en las protestas de el 2019 en Colombia es abordada por 4 agentes del SMAT y es abusada sexualmente en el CAI. La llevan arbitrariamente contra su voluntad y la abusan allí. Hay incluso un video en el que se evidencia qué es lo que está pasando con la chica y es violada. Al día siguiente, ella no puede con el peso de lo que pasó y decide acabar con su vida. Eso también ya es bastante importante porque entonces la violencia traspasa todos los ámbitos que podemos pensar. Incluso eh, las personas optan por quitarse la vida y es algo muy triste para la sociedad, para nosotros como personas, que una joven eh, pierda la vida de esta manera tan atroz, teniendo en cuenta que acá ya vemos dos factores. Está el psicológico, violencia psicológica, donde se agrede verbalmente, por lo general, a las personas, y la física, que es aquella en la que atenta contra el cuerpo y la integridad también de la persona. Por lo general están muy relacionadas. Otro es la comunidad LGBT. Cuando hablamos de la comunidad LGBT también es un tema muy delicado porque va con temas de la libre expresión, de la sexualidad y de la personalidad, donde se supone que yo puedo estar con mi pareja libremente sin miedo a ser atacados o violentados por ninguna parte de la sociedad, pero en este caso no se nota. Una pareja en Bogotá se da un beso pasando por un parque
Y las personas que vieron los agreden físicamente y verbalmente porque para ellos era un acto inmoral donde los vieron niños manoseándose. Se aclara en este aspecto que eh, no pasó de un beso, pero está el acto violento. Entonces, aunque la policía y los testigos, aparte de los agresores, dieron sus testimonios, el daño, y valga la redundancia, ya estaba hecho porque se agredió físicamente a dos personas que solamente estaban demostrando su afecto. E incluso bajo la Constitución y la ley, que es algo que tampoco se tiene muy claro a la hora de tener actos violentos, y es que estamos protegidos bajo la ley. La Corte Constitucional tiene una ley, un párrafo específico donde cualquier persona puede demostrar su amor y actos de cariño a su pareja indiferentemente de la persona, de la pareja y de la raza. En otro aspecto, y el último en el que quiero centrarme, sin dejar la importancia de lo que implica, es la comunidad indígena. La comunidad indígena en Colombia es la que más ha sufrido actos de violencia, incluso sistemáticos, donde son vulnerados de todas las maneras posibles por parte de los grupos armados eh, y del Estado. Eh, Entiéndase como la policía o gobernantes de paso. Voy a poner un caso muy especial, y es que una niña de 11 años es violentada sexualmente por la fuerza pública. Cuatro eh, integrantes del ejército abusan sexualmente de la niña en repetidas ocasiones y esta queda en embarazo. Eh, la familia se sustenta por parte del padre, el que no se da cuenta hasta tiempo después que la niña había sido abusada sexualmente porque se da cuenta que está teniendo un embarazo a los 11 años. Esto es claro y deja en evidencia en todos los casos el abuso de poder, cómo la fuerza pública usa su poder y el nombre, la institución, para poder perpetuar estos actos que se rechazan de toda manera y más que todo hacia niños. Y es bastante grave porque que la fuerza pública le vulnere los derechos y además de todo sea la perpetuadora o la que ejecuta estos actos de violencia, nos deja a nosotros con pocas herramientas para poder defendernos, lo que es fatal. Entre otros, entre este espacio, la idea era aclarar ciertos actos, ciertos procesos que vemos en la sociedad que no son tan evidentes. De hecho, es muy difícil encontrar este tipo de hechos y tocó hacer un rastreo bastante minucioso acerca de los temas y no pueden ser temas que sean tan alejados de la realidad o que no muestren realmente lo que son violencia, porque en esto encontramos violencia sexual, violencia hacia el género, violencia hacia la mujer, violencia en, en las partes en las que les estaba diciendo, en la psicológica, en la física, y no se tiene garantía de nada. Entonces, cuando tengamos y veamos un acto de este tipo, es lo más importante es acudir a la autoridad y, tener un acompañamiento profesional de psicológicos, un acompañamiento psicológico, un acercamiento más a la familia, a personas en las que confiemos para poder sacar y llevar este peso que para muchos es fuerte y que no, la idea es que no sigan pasando. Bueno, dejaré de compartir.
Para finalizar, la idea con esto no es solamente dejar en evidencia o revictimizar a las víctimas, ya lo he repetido en varias ocasiones, pero todo gira en torno a esto, en que no podemos dejar que en la sociedad sigan pasando este tipo de cosas y si nos pasa, denunciar, tener un historial donde se demuestre que fuimos víctimas de cualquier abuso por parte de cualquier persona e institución y no dejar que esto pase ni en la escuela, ni a nuestros familiares, ni a nosotros mismos. No estamos solos y la idea es que podamos tener una vida digna y libre ante cualquier atrocidad. Muchas gracias por su atención.